Muy bien, el que nunca falla también que está acá con nosotros es Daniel Teglia y está aquí esperando seguramente, ahí está con una sonrisa, no puede creer lo que está escuchando de la mirada al látigo, del aguilucho. ¿A dónde me metí? Habrá dicho Daniel, pero bueno, Daniel, somos serios, ¿eh? Somos gente seria, quédate tranquilo que la vas a pasar bien acá con nosotros. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, hola, buen día. Bueno, la verdad lo estuve escuchando y me gusta, muy dinámico, bueno, todo lo que dicen divertido y para un domingo a la mañana, bueno, es un excelente programa, empezar el día así. Gracias, Daniel. Daniel, para nosotros también es un gusto que vos estés acá charlando con nosotros. Y la primera pregunta que se me viene a la cabeza es, hoy hablábamos con Nano Sanguinetti, nuestro periodista de espectáculos, es que veíamos muy bajo los equipos de la ciudad, es que a veces el hincha espera mucho más del fútbol rosarino. ¿Cómo los ves vos, que sos una voz autorizada? ¿Cómo ves el fútbol rosarino en estos momentos? Yo puedo hablar con mayor propiedad sobre Central, ¿cierto? Si bien es, bueno, las expectativas sobre Newell's eran importantes porque llegaron jugadores de experiencia y de renombre, pero aparentemente no fue lo que se esperaba. Y en cuanto a Central, era mucho más predecible porque en este torneo de transición, donde iba a aprovechar el club para promover juveniles, aprovechando que el Kili hacía ya un par de años que trabajaba con ellos, no tenían que gastar mucho dinero. No digo que eran las expectativas que tenían los dos clubes, porque obviamente eso era distinto, pero en el caso de Central era un poquito más esperable porque una situación económica premiante y bueno, el que no haya descenso promovía muchas cosas, la situación de pandemia y todo lo demás lo obligaba un poco, pero es cierto que no deberían renunciar al protagonismo ninguno de los dos equipos porque por historia, por caudal, por estructura deportiva, no deberían estar en el puesto que ocupan hoy, que el torneo los abofeteó y les mostró el lugar en el fútbol argentino, ¿cierto? Con 5 o 6 equipos que históricamente estuvieron por debajo, hoy los tienen por arriba. Che, Daniel, te estaba escuchando ahí y me decías un Central con muchos pibes. El debutar en este momento, en un torneo donde no hay tantas presiones, donde no hay descensos, donde las obligaciones quizás son menores, ¿favorece el rendimiento de un chico que debuta o las condiciones no son todas las que por ahí a lo mejor debe tener un pibe para debutar, que es a lo mejor rodeado de gente con experiencia? Sí, sí, o sea, es solo uno de los condimentos del entorno. Poco público, que no sienta esa presión inmediata de lo que pasa alrededor, pero es solo uno, hay muchísimos condicionantes. La palabra presión viene de peso. Para sostener un peso vos tenés que prepararte, tenés que tener herramientas para estar fortalecido. No se desconoce lo que se va a esperar cuando vos a los 18, a los 20 o a los 22 llegás con unas enormes expectativas porque es toda tu carrera, fueron muchos años de tu esfuerzo, del esfuerzo de tu familia, de las expectativas que tenía el club y a veces no es el tiempo necesario que tienen para poder satisfacerla. Hay un montón de cosas que, bueno, evidentemente, si vemos a lo histórico, ¿cierto? En los últimos 5 o 6 años, a Central le ha costado muchísimo insertar un chico y que tenga continuidad. Pero lo que favorece por el lado de no sentir la presión directa del hincha, es solo uno de los aspectos más. Es un tema muy largo y ya solo hablar de la inserción de los jugadores al primer equipo, al equipo profesional, y donde hay equipos como los rosarinos o como dije antes, con las expectativas que hay sobre ellos, con la historia que tienen de haber obtenido logros con jugadores de su origen, de su cantera, eso lo acrecienta mucho más. Pero es un trabajo interdisciplinario de mucha gente, no es solo el entrenador de turno, se tiene que ir apuntalando durante mucho tiempo, pasando etapas y pasándolas realmente de una manera realista, sin tener expectativas desmedidas, sabiendo que no se puede volver para atrás. Cuando un chico llegó a ese lugar,
los retrocesos generalmente son determinantes para el pibe y para el club. Rara vez tiene en muchas oportunidades. Son incursiones progresivas, con una protección de la gente que tiene alrededor muy importante, y donde el club lo sepa llevar para sacar todo el provecho deportivo y económico después. Lo que vimos últimamente son excepciones a la regla, o sea que no se puede juzgar a un chico por los que brillan en el primer partido y a los 6 meses los quieren comprar en Europa, porque esos casos excepcionales no son la media, y los clubes trabajan para un promedio de mayor cantidad de jugadores. No una figurita cada 5 o 6 años, sino jugadores confiables para que el técnico que llegue los pueda contar en el plantel profesional. Daniel, cuando un chico llega a primera división, vos sos un conocedor del tema, ¿desde qué momento vos te das cuenta que un chico tiene condiciones? Me refiero, ¿sabés qué? Hay chicos que sorprenden, que a lo mejor vos decís, mira, este no creo que llegue a tanto, pero después sorprende, o uno cuando los ves ya le ves pasta de campeón, digamos. Y algunos entrenadores, es decir, desde la ciencia se define el talento como la capacidad que tenemos para aprender, y eso no se interrumpe nunca. Hay momentos, sí, hay curvas ascendentes, que por una excelente temporada, porque el chico obviamente está maduro mental, física, psicológicamente, a los 17 años físicamente es un hombre y mentalmente acepta compromisos y puede resolver esas presiones de las que hablamos, de la parte externa, o sea, del entorno, de sus propias expectativas, de su núcleo familiar, que es lo que lo sostiene. La parte afectiva, o sea, la parte emocional es fundamental para todo eso. Por eso hay chicos que lo sostienen porque tienen dónde apoyarse. Hay otros que no tienen esas herramientas y cuesta. No es solo ver a un jugador que juega bien, es ver el proceso de aprendizaje, cómo lo llevan. Hoy hablaba de interdisciplina, la ciencia te ofrece una lectura muy clara, muy rápida de todo eso. Hoy tenés números para poder elegir tendencias y direccionar hacia dónde lo querés llevar. Los errores son los apuros o cuando se salen a poner parches porque se sabe que hay chicos que prometen pero todavía no están listos, o necesidades por alguna lesión o porque hay cierto tipo de dificultades. En teoría, cuando un jugador entra en esa curva destacándose, o sea, cuando físicamente empieza a madurar y está comprometido y es un chico que ha tomado buenas decisiones para organizar su vida, no solo su entrenamiento, son chicos que aceptan responsabilidades y las asumen. 17, 18 años, vos tendrías que tener una lectura para promediar, y después lo que depende de cada uno. ¿Qué haces vos con el miedo escénico? ¿Qué haces vos con todo tu bagaje de talento, de capacidades, cuando las tenés que exponer ante gente que es igual que vos o mejor porque tiene más experiencia? Y esas son comprobaciones personales, que es lo más difícil de la etapa y donde necesita toda esa protección de la que te hablaba. No es solo una cuestión de tiempo, hay aspectos que tienen que ver con un montón de detalles que si no tenés especialistas ahí, no es tan fácil coronar con un chico que juegue en tu club. Es probable también que después vaya a otro club y sea un poco más fácil. Y gran parte de eso tiene que ver con saber relativizar objetivos que hoy son permanentes pero que no son tales. Esto de ganar o perder, de éxito o fracaso, de que sirve o no sirve. O sea, toda esa etapa es muy compleja y el entrenador o los entrenadores que la lleven a cabo tienen que conocer mucho a la persona y cuál es el camino que va a recorrer. Qué interesante, Daniel, todo lo que contás. La verdad que uno te escucha atentamente, acá en la mesa también, atentamente escucha todo lo que decís. Daniel, si nos retrotraemos al año 1980, cuando vos debutaste como profesional, ¿cuál fue la sensación tuya? En principio como un logro, con eso de haber llegado. Los técnicos de la época nos decían siempre, una frase tan vieja como real: llegar no es tan difícil, lo difícil es sostenerse en ese ambiente. Pero yo ya tenía 20 años, había madurado por muchas cosas, me habían pasado cosas en la vida, o sea, había perdido a mi viejo hacía poco, yo me sentía un poco como el sostén de mi familia, era otra etapa donde había otros tiempos también, si bien la presión
que existe en el Gigante hoy, siempre existió porque el hincha de Central, y acá lo sumo al de Newell's, somos exigentes nosotros en Rosario, una de un montón de cracks, de gente muy talentosa, entonces no estamos acostumbrados a la mediocridad y eso exige muchísimo. Y yo lo que sentí, bueno, ya estoy acá, ahora hacer hasta lo imposible por sostenerme y por recibir como esponja todo lo que pasa alrededor. Tuve el privilegio de tener grandes maestros, grandes compañeros, porque a mí me llevaron muy chiquito a Primera División, tenía 16, 17 años, tuve todo ese tiempo deambulando, jugaba en reserva, estaba por debutar, que no debutaba, bueno, después por cuestiones personales, como dije, bajones y cosas que te llevan a pensar la vida diferente, a relativizar lo que es importante. Y eso, si no tenés a alguien que te quiera mucho y a quien vos escuches, es muy difícil resolverlo solo. Muchos chicos que vienen del interior y viven en una pensión no tienen la contención que tiene un pibe de Rosario cuando llega a su casa con su familia, sus hermanos, con sus amigos, o sea, tiene un entorno que históricamente lo contiene y lo protege. Los otros chicos que depositan casi todo en el fútbol hacen una apuesta de un gran riesgo y no es fácil para ellos poder sostener ese peso, esa presión. Yo me sentí muy feliz, disfrutar haber llegado y bueno, y muy agradecido al club que terminó de darme lo que había ido a buscar. Y en el camino, no me di cuenta en ese momento, me regaló amigos, vivencias y experiencias que voy a atesorar siempre. Daniel, ¿sabés que hay un problema ahí que se ve doble y en cualquier momento se va a cortar? Ahí me dice Tito que cortamos un segundo, volvemos a restablecer la comunicación para justamente hacerla Optimizar. con mayor optimismo. Ahí está. Sería la Para que salga mejor. Bien, seguimos en Hacete el Vivo mientras restablecemos la comunicación. Robert, me decís, ahí está. Recuperamos a Daniel, espectacular. Che, Daniel, qué lindo todo lo que decís, no me canso de decirlo porque ante cada pregunta la respuesta es interesantísima y se nota las ganas de transmitir también que tenés vos. Che, Dani, ¿te seguís viendo con esos muchachos de aquel equipo que debutaste? Con el Hacha Krajicic, por ejemplo. ¿Te ves? Hace mucho que no lo veo, pero es un gran amigo. Nos tocó compartir un proceso desde el año 2012, finales de 2012 hasta 2016, en inferiores. Yo era el coordinador general y él era el coordinador de Zona Sur. Vemos algunos de ellos por vecindad, o sea, a Antuna Gelmetti un poco menos, a Gringo Esperandío que está más cerca. Estuve laburando todo el año pasado, en la mitad del año pasado, en Corrientes con el Loro Gaitán. O sea que la afinidad existe, y como dije antes, el salir de abajo todos juntos es un plus porque te conoces, sabes lo que esperás de tus amigos, y como decía el Flaco Dolina, ¿cierto? Es preferible que perder entre amigos que ganar entre desconocidos e indeseables. Eso sí es aplicable. Cuando vos estás con tus compañeros, con gente que es muy parecida a vos, las cosas se disfrutan mucho más. Y a la mayoría, o sea, a los que viven lejos lo dejé de ver, pero bueno, tengo los mejores recuerdos, amistad con el Patón. Anoche fuimos a la casa del Camello Dileo, que si bien no jugaba porque cumplió años, con la gente cercana tenemos algo que nos regaló Central. Nos encontramos ahí por casualidad, pero
haber tejido esa amistad, como dije, nosotros, a nuestra familia, a mi esposa, a mis hijos, nos sigue nutriendo de afecto. Qué lindo, qué lindo. Che, Dani, ahí veíamos una foto, en Arabia Saudita estuviste, en el Sub-23 de Arabia Saudita. Contanos un poco cómo es. Eso es otro mundo, es una experiencia realmente increíble la que te tocó vivir. Sí, si yo lo que conocía era todo desde la teoría, o bueno, además, bueno, dirigir una selección, otra responsabilidad, hay un entorno y expectativas alrededor distintas. Por ejemplo, en el cuerpo técnico que yo comandaba había 13 integrantes, 13, hasta fotógrafos, bueno, muchos viajes por Asia, fuimos a China a jugar 2 torneos en cierto tiempo, y después adaptarse a las costumbres de una sociedad completamente distinta, una cultura diferente, poder sentir que uno puede transmitir igual. Es muy difícil trabajar con un traductor. El fútbol no es solo palabras o no es solo metodología de entrenamiento. Nosotros los argentinos y los rosarinos sobre todo lo vivimos con una gran emotividad y a veces no tienen la certeza de que a eso se puede transmitir. Y después, bueno, el entorno hiperprofesional, los árabes no compran proyectos ni procesos, ellos compran todo hecho, quieren resultados, y ese fue el tema que me sirvió a mí, sabiendo que cada entrenamiento era un examen, que había un montón de gente alrededor mirándote, y que todo lo que vos hacías estaba con una lupa encima para, bueno, tu forma de manejarte, tu vestimenta, te exigen, es increíble, en los detalles que se fijan, bueno, una cultura que según algunos países, si no modifican ciertas cosas, no tiene mucho futuro porque recién ahora se están abriendo. Es un tema muy complejo lo que pasa en Arabia como distintivo, como eje de todos los países árabes, que hay 22 en el mundo. Daniel, contaba el Indio Solari, que también dirigió la selección de Arabia en el Mundial 94, si no mal recuerdo, que a las 5 de la... por ahí estaba en un entrenamiento y a las 5 de la tarde salían corriendo, cortaban todo lo que estaban, capaz que estaban haciendo un trabajo, entrenamiento, todo, y cortaban para rezar. ¿Te pasó una historia así? Sí, obviamente. Hay una aplicación ahora con el celular y todo donde se le avisa del rezo y tienen que tener un tiempo prudencial porque no puedes hacer ninguna actividad. Lo normal son 5 rezos en el día. Al amanecer, o sea, a las 4 de la mañana, al atardecer, o sea, a las 7 más o menos, y dentro del día 3 rezos más. Uno a las 12, otro a las 3 y otro a las 5 de la tarde. Imagínate diseñar un entrenamiento. Eso te iba a preguntar. Porque como ellos rezan a las 4 de la mañana, casi no se acuestan a dormir. O sea, siguen de largo y duermen de las 4, cuando terminan de rezar, 4:30, hasta las 11:12, hasta el próximo rezo. Un poco por la temperatura, porque bueno, hay meses donde no se puede entrenar. Vos tenías que adaptarte a todo eso, optimizarlo y tratar de esquivar algunas costumbres que son cultura, que son religiosas. Bueno, el Ramadán son 40 días sin estar a la luz del día, con una ingesta diaria solo de comida. Imagínate un jugador de selección que va a competir a Europa o al continente asiático comiendo una vez por día. Bueno, eso les pasa a todos los entrenadores que van. Y vos tenés mucha gente colaborando para tratar de diseñar algo que optimice, que mejore la calidad de cada uno de los chicos. Pero bueno, los privilegios que tenés estando en una selección te permiten un rango de decisiones muy alto. Entonces, o sea, los premios vienen por esa posibilidad. Hablo de premios como en tu trabajo, profesión, de ver buenos jugadores, de diseñar cosas con especialistas, pero también las exigencias ahí te las hacen pagar. O sea, los resultados son inmediatos o no tenés continuidad. Daniel, y las mujeres no van a los estadios, ¿verdad? Recién a comienzos de 2018 empezaban a poner, desde a 2 podían ir. Eso fue con el sucesor del viejo, del anterior rey, un rey mucho más joven, 30 y pico de años tiene, educado en Francia, o sea, es muy occidentalizado, ¿cierto? La rama ortodoxa, conservadora de los árabes
lo cuestionaban un poco, pero se fueron acostumbrando. Las mujeres empezaron a manejar, solo creo que eran entre 20 y 40 años que podían, un carnet de conducir para manejar, podían ir al cine, podían ir a la cancha. Después estaban todo el día con su indumentaria, y bueno, y hay diferentes ciudades donde, y países obviamente, donde no se manejan igual. O sea, en Emiratos, en Dubái, por ejemplo, hay un 80% de extranjeros, o sea que la porción de árabes que vos ves haciendo esa vida es mínima. Pero en Arabia Saudita tenés las dos ciudades más importantes, Riad, donde sí es muy conservador, y Jeddah, que está muy cerca de la Meca, mucho más todavía. Muy religioso, o sea, para que tenga una idea, no puede llegar nadie a tantos kilómetros de Medina, que es la ciudad donde está la Meca, porque si no es musulmán, le impiden el acceso, te cortan el tránsito y no puedes pasar. Y después, bueno, todo lo que ellos tienen entregándose a su religión, que les permite vivir de una manera diferente. Casi no hay crímenes, casi no hay, o sea, conocidos. Yo doy una semblanza de lo que me tocó vivir. Es un país que está organizado de una manera muy, muy rígida, muy férrea, con pocas libertades, pero bueno, el costo es un estándar de vida medio alto, donde el árabe se mantiene con su ingreso, con su forma de vida y sostiene este sistema. Qué bárbaro, qué historias locas, qué lindo el otro lado del mundo, ¿no es cierto? Uno difícil de acostumbrarse será, sí, estando ahí, difícil de adaptarse, pero bueno, son experiencias. Daniel, ¿cómo te pegó la muerte de Maradona? Yo tuve un raro privilegio con respecto a Diego. A mí me tocó jugar el partido que él debuta con la selección juvenil en noviembre del 76, jugando para la selección rosarina en ese caso, y él en la selección juvenil. Me tocó jugar contra el Boca Juniors en el 81, que fue mi último partido en Central, cuando Boca venía a dar la vuelta, y le ganamos 1-0. Ese fue el último partido de Central antes de irme a Colombia. Y me tocó jugar, ahora ya con River Plate, el primer partido que Diego juega en Nápoles, en agosto del 84. Yo no lo conocía, o sea, lejano, hasta integrar una selección juvenil, entrenamiento, una preselección y uno que otro cruce, pero bueno, lo que impactó en todo el mundo tiene que ver con lo que significó, no Maradona en sí, o sea, esa historia, que es una historia de película de un pibe que sale de un lugar desconocido con mil inconvenientes y bueno, falta que llegue la historia de Disney o la que vos quieras para que se inunde por generaciones una historia de que todo es posible y de que el talento bruto de alguien para lo que hace les abre infinidad de puertas, y después lo que somos como seres humanos obviamente la cierra. Yo creo que es un ícono cultural de todos nosotros. Me dio mucha tristeza porque pudo haber estado un tiempo más con nosotros, pero nos abrió los ojos, o sea, que las cosas son así, de un día para otro cambian, y el mensaje que deja Maradona es, bueno, todo se puede, trata de hacer lo que te guste, y me muero como viví, como dice Silvio Rodríguez, soy esto y lo voy a llevar para siempre. No, Diego no fue ejemplo de nada, simplemente derrochó todo lo que él tenía, amor, talento, calidad de persona para los que lo conocieron cercano. Se ganó muchos enemigos porque nunca se rindió a nada, y a mí me dio una gran tristeza que, bueno, creo que va a durar un tiempo, ¿no? Creo que entre esta pandemia y todo lo demás, lo de Maradona va a llevar este año tristemente en un recuerdo que no vamos a borrar fácilmente. Daniel, ¿y el homenaje que le hizo Messi te sorprendió? ¿Te gustó? Perdón, no, se cortó, no escuché bien. El homenaje que le hizo Messi, ¿te gustó? ¿Te sorprendió? ¿Qué te pareció? Me encantó, me encantó. Mi hijo menor, Tomás, tiene la misma edad que él. A mí me sorprendía ver a los papás de Messi en las reuniones acá en el Santísimo Rosario, la escuela del barrio, cuando la hermana tenía, y Messi ya jugaba en el Barça y ya era una estrella
camino a ser una estrella mundial. Esa familia me sorprende. Bueno, son los ideales de familia, capaz que tienen 1000 quilombos, pero es un pibe, como decíamos antes, con mucho afecto alrededor, y vos te das cuenta que lo quieren, y ese amor él lo demuestra con infinidad de actos, no abriendo la billetera y donando, sino en situaciones que tienen que ver con actitudes que toma. Creo que Messi es un ejemplo para un montón de cosas. Se compromete con muchas cosas, las sigue, las resuelve, y me encantó, a pesar de que como canalla, la camiseta de Newell's y lo que sea, yo creo que fue uno de los homenajes más lindos que se le pudieron haber hecho a Maradona. Y como canalla, ¿te gustaría que Messi termine su carrera en Newell's, o como hincha de Central preferís que no? Te hablo en el común de los hinchas, no en Daniel Teglia, ¿Qué pensás que piensa el hincha? El hincha de Newell's lo adora y es todo lo que desea, y al hincha de Central nos encantaría ganarle a Newell's con Messi dentro de la cancha. Ahí está, claro, es una buena respuesta. Me gustó, Daniel, me gustó la respuesta. Vos sabés que fue una respuesta interesantísima. Yo recuerdo siempre cuando vino Maradona a Newell's. Y cuando vino Maradona a Newell's, vi una de las banderas más originales, una de las banderas más originales que vi fue una que decía: Diego, siempre te quise como un padre, ahora te quiero como un hijo. Era espectacular esa bandera, y hablaba de lo que era en esa época también el folclore del fútbol, ¿no es cierto? Y siempre recuerdo esa bandera y me encantaba, y hacía gracia el hincha de Central, el hincha de Newell's, pero es muy, muy ocurrente, Dani. Sí, o sea, la creatividad de la gente acá en Rosario es interminable. En todos los aspectos. Mis hijos hacen música, trabajan en la cultura, no solo en el fútbol, pero en el fútbol es tan espontáneo que a veces escuchar respuestas, ves banderas, o ves situaciones tan locas que decir, pero nosotros somos eso. Y a mí me da mucha risa cuando mucha gente critica justamente esas cosas que son las más, por las que nos admiran y por las que nos quieren en el mundo. Me tocó viajar un poco, vivir en otros países, y bueno, lo que tenemos nosotros es que en cualquier lugar parece que podemos hacer lo que se nos da la gana, y bueno, así nos educamos. Yo prefiero seguir siendo así y no encaminarnos hacia una sociedad rígida sobre un montón de preceptos donde las cosas hay que cumplirlas obligatoriamente. No hablo de un quilombo generalizado, pero que no perdamos eso, la posibilidad de decir lo que se nos ocurre en el lugar que lo querramos decirlo. Che, Dani, vos sabés que yo tenía buena relación también con el Oso Ferrero, bueno, con Oscar Krejasic, he ido muchas veces a comer a la casa, y una vez nos contaba, que no recuerdo a qué jugador era, pero que le gritaban cosas graciosas en la cancha, ¿no es cierto? Y una de esas era que una vez se había caído un jugador, y uno desde la tribuna le gritó: levantalo con un 6, ¿entendés? Como que era un caballo, ¿viste? Levantalo con un 6, le gritaron. Entonces, y anécdotas de esa hay millones. A vos, por ejemplo, ¿qué fue lo más gracioso? Porque el jugador me imagino que escucha lo que le gritan de la tribuna, lo que le dice. ¿Qué fue lo más gracioso que te gritaron dentro de una cancha? No, de cualquier cosa, cualquier tipo de animal, lo que a vos se te ocurra. Porque cuando la cancha se empieza a llenar, o cuando no está completamente llena, que solo se escucha un murmullo, los locos que gritan compiten entre sí para hacerse los graciosos, o para, no sé, destacarse entre el grupo de amigos, y escuchar barbaridades. Yo, o sea, he escuchado sobrenombres, cosas que cantidad o de insultos que terminan haciéndote morir de risa después, cuando lo ves desde afuera. A veces te duelen, claro que sí. Una vez con el psicólogo con el que trabajamos en Central, en la reserva, hicimos un entrenamiento para desdramatizar. Mira, cada chico, o sea, dividimos un plantel de 20 y pico de jugadores en 3. Un grupito de 7, 8 hacía que jugaba en una cancha de espacio reducido. Un grupito hacía de periodistas que relataban ese partido, y otro grupito, el tercer grupo, eran hinchas que insultaban. Pero a eso hicimos una reseña donde cada pibe, estoy hablando de chicos de 18 o 20 años, cuarta de AFA y reserva, tenía que anotar en un pizarrón cuáles eran las palabras que le habían dolido más.
De esa manera, después de un entrenamiento corto, que lo que queríamos graficar ahí es que no era algo personal, era hacia la camiseta, era algo que tenía que ver con el hincha, con el emisor, no con el receptor. Y los pibes lo entendieron y dejaron de sentirse mal o frustrados y pudieron ver, o sea, resolver esa situación. Porque cuando terminaba de jugar la reserva y la cancha se empezaba a llenar, todo eso se escuchaba y retumbaba. Y he tenido, sin dar nombre, jugadores que jugaban de extremo o de marcador izquierdo por laterales, que sobre un lateral jugaban bien, pero sobre el otro no podían agarrar la pelota porque cuando la tenían en los pies lo puteaban. Y, o sea, hasta que ese chico resolvió esa situación, ese pibe jugaba bien un tiempo y mal otro. Bueno, cada jugador tiene su historia, por eso hablaba antes de la interdisciplina. Y a veces hacerse gracioso sobre alguien, faltando el respeto, agrediendo, hace que otra persona sufra y no sabe desde dónde viene. Si lo personaliza, si a eso lo toma como una agresión personal y no tiene nada que ver con eso. Qué lindo, qué interesante todo lo que transmitiste, Daniel. Muchísimas gracias por estar con nosotros, la verdad, una charla de lujo, espectacular, deja muchos títulos, muchas enseñanzas y es un gusto escucharte, Daniel Teglia. Bueno, gracias a ustedes, de verdad el programa me encantó, el tiempo que estuve, los voy a seguir, no creo que pueda bailar después cuando lo cierren, pero un placer haber estado y bueno, les deseo lo mejor. Gracias. Un abrazo grande, Chau, chau. Daniel Teglia, señores, con nosotros, Fenómeno. una nota espectacular, nos hablamos de todo, de Maradona, de los dichos en las canchas, ahí está. ¿Usted dijo algo alguna vez, Manu, en la cancha? ¿Usted dijo alguna vez, le dijo a algún jugador algo? No, pero yo pedí a los panchos por acá. Yo una vez le grité a un arquero, ¡salí, que es sábado! Le dije a un arquero. ¿Qué te parece? Ahí está. Bueno, vamos a ir a una tanda, Robert. Ahí estamos, una tanda y después seguimos con mucho más. Hacete el vivo hasta las 12 del mediodía, dale.